Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en 1 Samuel capítulo 30. Y vamos a dar lectura a un solo versículo, que es el verso número 6. 1 Samuel 30, verso 6. Y vamos a leer ese único versículo de manera unánime y lo vamos a hacer a la voz de 3. 1, 2, 3. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos a tener una pequeña palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, gracias te damos porque eres tú quien nos permite llegar a este momento para analizar, para escudriñar en tu palabra. Habla mi vida, habla la vida de cada uno de los que estamos presentes, Señor. Por medio de tu Santo Espíritu, redarguye, instruye, corrígenos, enséñanos a fin de que seamos preparados, perfeccionados para toda buena obra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar este mensaje, esta enseñanza con una pregunta. Tal vez usted, tal vez yo, tal vez alguien de los que estamos aquí, en algún momento hemos estado cansados, que hemos sentido que ya no podemos pensar con claridad. Pero no estoy hablando del cansancio físico, no estoy hablando de aquel cansancio que usted puede quitarlo con una buena noche de sueño. Estoy hablando del agotamiento del alma, ese cansancio que viene después de meses, tal vez de años de que uno viene batallando tal vez con un problema familiar, con una crisis financiera, con una enfermedad o con una incertidumbre que no parece tener fin. Cuando el alma sufre este tipo de cansancio, este cansancio prolongado, ocurre algo muy peligroso. El desánimo se muda a nuestra mente. El desánimo llega a ocupar nuestra mente y el corazón se convierte en una especie de laberinto. Un laberinto de dudas, de temores y de voces que como nos dicen que Dios ya se olvidó de nosotros. O que esto nunca va a cambiar, esta situación nunca va a cambiar. O tal vez tienes que resolver esto por tus propios medios porque nadie lo va a hacer. Quiero que a través de este estudio veamos el estado de confusión. Porque en el estado de confusión muchos toman, o es ahí donde tomamos las peores decisiones de nuestra vida, buscando refugios equivocados que solo nos hunden más. Pensamos que tal vez esto solamente nos pasa a nosotros, a los cristianos comunes, no a los grandes siervos de Dios. Pero cuando usted y yo vamos a la Escritura, cuando vamos a la Biblia, la palabra de Dios, que es muy honesta, es maravillosamente honesta, nos presenta, nos registra historias como la que vamos a ver. Vemos la historia de uno de los más grandes gigantes de la fe, que en un momento difícil, en un momento muy oscuro en su vida, este hombre, conforme al corazón de Dios, terminó atrapado en el laberinto de sus propias emociones. Hoy, a través de las Escrituras, hemos leído ahí en 1 Samuel capítulo 30, verso 6, y nos vamos a trasladar en el tiempo a ese momento, a ese difícil momento del rey, del fugitivo David, porque en aquel momento no era el rey, era el ungido de Dios, pero todavía no era rey. Y quiero que veamos a un David que lo ha perdido todo,
que está rodeado por el fracaso de sus propias malas decisiones y con un pueblo que quería apedrearlo. Pero es exactamente en ese momento, en ese callejón sin salida, donde usted y yo vamos a descubrir cómo se puede romper el silencio espiritual y encontrar el camino de regreso a casa. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, en Primera de Samuel, y vamos a meditar algunos capítulos, como el capítulo 27, el capítulo 29 y el capítulo 30, bajo el tema David extraviado en el laberinto de un corazón confundido. En primer lugar, si nosotros vemos el capítulo 27, para hacer un breve repaso, veíamos a David días atrás, en aquel momento cuando se encuentra con Abigail. Usted lo ve que David estuvo a punto de tomar una mala decisión, pero Abigail con sabiduría calmó. Pero luego en el siguiente capítulo, usted en casa va a ver que nuevamente tiene la persecución de manos del rey Saúl. David otra vez actúa con misericordia, perdona la vida del rey Saúl. Pero él estaba viviendo un tiempo de aflicción, un tiempo de persecución. A los aviadores se les enseña una regla muy importante en la aviación. Esta regla, que podríamos decir una regla de oro cuando ellos están ante una crisis, se les indica lo siguiente: primero vuele el avión, luego ubícate y al final pide ayuda. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que primero no deje que el pánico lo gobierne, que él siga tomando el control del avión, que él se enfoque en lo que está haciendo, que luego se dé cuenta en cómo es la situación, ubícate y luego llama por el radio, pide ayuda. Los expertos de la aviación, en la mayoría de los casos, ellos analizan que la mayoría de los accidentes no ocurren por fallas mecánicas, sino porque el miedo paraliza al piloto en los primeros 30 segundos. Y aquí en Primera de Samuel, capítulo 27, David hizo lo contrario. El miedo lo paralizó. El pánico tomó el control de los mandos y él terminó volando su vida directo hacia el problema. Como le decía, David llevaba años huyendo de Saúl. Vivía durmiendo tal vez en cuevas, mendigando comida. Había visto la protección de Dios, esa protección sobrenatural, pero el agotamiento lo doblegó. Y esto lo llevó a cometer errores. El primer error es que él le dio lugar al miedo, porque es el miedo el que abre la puerta de este laberinto. Mire lo que dice en el verso 1 del capítulo 27. Vamos a considerar ciertos versículos, pero mire lo que dice en capítulo 27, el verso 1. Hermana Magali, si puede dar lectura. Dijo luego David en su corazón: ¿a quién seré muerto algún día por la mano de Saúl? Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Mire, en primer lugar, él habla con el corazón en vez de hablar con Dios. Dice este verso que David dijo en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. ¿Qué es lo que vemos? Que David toma una decisión importante, una decisión trascendental, guiado por la lógica de sus emociones, olvidando que usted y yo debemos saber, y esto es muy importante,
Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. En lugar de que David vaya a consultar al Señor, en lugar de pedirle al sacerdote Abiatar que busque un consejo de parte de Dios, él prefirió su propia prudencia. Y ahí entra David en una especie de un silencio espiritual. En este periodo David no compuso ni un solo salmo. Yo estaba revisando y algunos maestros bíblicos, por ejemplo, un teólogo llamado Cales, otro llamado Daly y otro F. Frus, ellos analizan y no hay un salmo en este tiempo. No nos vemos un salmo cuando David está en Siglag, porque David de aquí se va a la tierra de los filisteos y más adelante se refugia en una ciudad llamada Siglag. En todo ese tiempo, y no fue poco el tiempo, y ya David, recuérdese, en semanas anteriores, David ya había estado en la tierra de los filisteos, aún se había comportado como un loco. Dice que cuando él estuvo en su primera ocasión en la tierra de los filisteos, David fingió hacerse loco tanto que él hacía que la saliva corra por sus barbas. Pero a veces nosotros no aprendemos de nuestros errores. Por eso la palabra del Señor no nos dice fíate de tu corazón, fíate de tu conciencia, fíate de Jehová de todo tu corazón. Mire, y esto lo lleva a una progresión en el desánimo, porque David al refugiarse con sus enemigos, porque David va a la tierra de sus enemigos, va a la tierra de los filisteos, va a la Agag. Es verdad, Saúl deja de buscarlo y David es como que siente un alivio momentáneo. Sin embargo, esto creó en David una falsa sensación de paz que lo obligó a sostenerse o a sostener su nueva vida, pero ¿a base de qué? A base de mentiras y de tácticas humanas. Porque sin darse cuenta, el desánimo, la ansiedad lo extraviaron en el laberinto de sus emociones. Mire lo que nos dice Proverbios 29, el verso 25, el que encuentre de lectura. Proverbios 29, verso 5, verso 25. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mire, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mire, el miedo a Saúl. Por eso usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con las emociones. Veíamos semanas anteriores que la ira lo lleva casi a David a cometer un tremendo error. Pero aquí, por otro lado, el miedo a Saúl fue la trampa que lo arrastró a la tierra de los filisteos, mostrándonos que las dos caras de la moneda, el peligro de actuar por temor versus la seguridad de confiar en Dios. Y aquí quiero que hagamos una pausa para que usted y yo meditemos. ¿En qué área de nuestra vida estamos tomando decisiones por miedo? Mire lo que está pasando hoy en nuestro país. A veces la gente, debido a la violencia, debido a la inseguridad, dice, me voy a otro lugar. ¿Por qué? Por el miedo, por la zozobra. Cuando usted y yo tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor. No en las cosas o en los peligros que nos presentan, sino
poner nuestra absoluta confianza en el Señor, en sus promesas, en lo que Él diga. Si el Señor nos dice sal, salgo. Si el Señor nos dice quédate, quédate. Mire, a veces el miedo no nos permite esperar. Por eso vuelvo a decir esta pregunta: ¿en qué área de nuestra vida estamos tomando decisiones por miedo en lugar de esperar en Dios? ¿Qué atajo, qué refugio temporal hemos buscado para aliviar la presión? Miren, en este capítulo 27 vemos que David se va a donde el rey Aquis. Le pide refugio. Él busca hallar gracia ante los ojos de este hombre pagano. Dice que Aquis, en el verso 6, dice que le dio a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. En segundo punto, quiero que meditemos que David ahora, en la tierra de los filisteos, es como que se encontró atrapado en 2 lealtades. Porque antes de este momento, a David no le importaba ganarse el favor de los pueblos paganos, de los pueblos filisteos. Pero el miedo provocó cambios, grandes cambios. Yo he escuchado que algunas autoridades en el país, debido a que las mafias, debido a que estas bandas delictivas han tomado como el control a veces de un pueblo o de un cantón o de X región, hasta las autoridades han tenido que hacer pactos. Miren a lo que los lleva. Y eso no es algo nuevo. Esto ya viene de siglos en siglos. Si uno se pudiera estudiar las grandes organizaciones criminales, esto ya viene. Lo que aquí se está haciendo es repitiendo el modelo que ha habido en otros países. Mire, David pasó 1 año y 4 meses en la tierra de los filisteos. Y si usted sigue leyendo, dice los siguientes versículos del capítulo 27, verso 8, y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los gesuritas, contra los gerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis y le decía a Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y mire la respuesta de David. Y David decía: en el Neguet de Judá, en el Neguet de Jerameel, o en el Neguet de los ceneos. Ni hombre ni mujer David dejaba con vida, para que viniesen a Gag diciendo: no sea que den aviso con nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. David se convirtió como una especie de un bandido errante. Él atacaba a pueblos que eran como bandas de delincuentes. Pero estas bandas de delincuentes hacían daño tanto a los israelitas como los amalecitas. Pero cuando Aquis le preguntaba, lo que David le decía es que él había atacado ciudades israelitas. Le estaba mintiendo. Por eso, ¿qué pensaba Aquis? Aquis pensaba que David se había levantado contra Israel. Ahora este está de mi lado, ya lo tengo de mi lado, ya no va a ser el enemigo de los israelitas, de los filisteos, que diga, sino va a ser enemigo de su propio pueblo. Pero David era una especie de un bandido errante.
aunque atacaba a los enemigos de Israel, lo hacía sin aprobación, sin la guía de Dios. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba peleando por supervivencia. Estaba peleando tal vez por dinero en vez de hacerlo por el honor de Dios. A veces hay personas que dicen, no, pero si yo estoy haciendo lo bueno. Usted y yo lo que tenemos que hacer es lo que Dios nos manda, no lo que nosotros queremos. Por ejemplo, nuestro deber es predicar la palabra. Usted tiene libre oportunidad, libre carta para predicar el evangelio. Pero eso no significa que ahora usted o yo, sin la dirección de Dios, bueno, ahora yo voy a poner una iglesia, que ahora yo voy a irme a tal pueblo como misionero. Usted tiene que buscar la aprobación de Dios. Usted tiene que estar bajo la cobertura de la iglesia local. Y por eso es que hoy vemos tanto desorden en nuestro país, donde vemos iglesia por aquí, iglesia por acá, iglesia por allá. Y eso no está bajo el agrado de Dios. Aunque digan que predican a Dios, aunque digan que predican la sana doctrina, Dios no está agradándose de eso. Por eso es lo que usted y yo tenemos que andar a la sombra, a la dirección de Dios. Mire que esto lo obligó a David a sostener una red de mentiras, como ya leímos desde los versos 8 al 12. Pero las mentiras, como dice la gente, tienen patas cortas, tienen fecha de caducidad. Porque en el capítulo 28 vemos que David estuvo a punto de verse obligado a hacer realidad. Mire lo que nos dice los primeros versículos del capítulo 28. Aconteció que en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a David: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y David dijo a David, y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Mire, David se encuentra entre dos lealtades: la lealtad a la nación, la lealtad ante Dios, y ahora la lealtad a aquel hombre que le estaba guardando ante Aquis. Aquis, como se estaba dejando engañar por David, dice: bueno, este ya se ha hecho enemigo de los israelitas. En la próxima guerra que vamos a tener con Israel, tú vas a ir conmigo, vas a convertirte en enemigo, vas a pelear contra el pueblo de Israel. David le había engañado a Aquis que él estaba haciendo incursiones contra las ciudades israelitas, pero ahora sus mentiras lo estaban llevando a hacer realidad. Quiero que entienda, David no peleó. Vamos a ver que David no llega hasta ese punto, pero por poco. Si no es por la gracia, por la misericordia de Dios, porque Dios actuó de una manera indirecta, es que David no comete un graso error. Mire, lo que nos puede llevar nuestras emociones a confundirnos, a no saber qué hacer. Mire, ahora quiero que pasemos al capítulo 29, porque aquí vamos a encontrar a David, a este hombre, pero a David arrinconado por sus propias decisiones. Lo vemos que está entre dos lealtades y está arrinconado. Porque en el capítulo 29 dice: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañeros de asiento y de 1,000 hombres de David y de 1,000 hombres, David y sus hombres iban en retaguardia con Aquis. ¿Qué pasó? Empezaron a tomar lista, a pasar revista, a ver los diferentes legiones, los diferentes grupos de soldados, y ven que en la retaguardia, ya en un lugar cercano al campo de batalla, estaba David con sus hombres. Mire, la falsa tranquilidad de David se desmorona
cuando los filisteos arman una campaña militar para destruir a Israel. El rey Aquis convoca a David, a los hombres de David, para pelear en la vanguardia, en la retaguardia, dice en la Reina Valera. David queda atrapado en una encrucijada, se encuentra sin salida, porque si pelea, él traiciona a Dios, traiciona a su patria, y si se niega, revela su engaño y muere. Porque ahí, ¿qué iba a decir? No, tú me has estado engañando, mátenlo. Mire, sus mentiras pasadas lo habían acorralado. Pero aquí vemos la gracia de Dios, pero a través del rechazo. Porque dice en los siguientes versículos que los príncipes de los filisteos le preguntan a Aquis, ¿qué hacen estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, dice el verso 3, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no ha hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? Y usted puede leer el final de este capítulo. David se tiene que regresar. David se salva porque estos hombres paganos, dicen, no, que él no vaya. Mire, justo cuando David estaba a punto de entrar en la batalla, él no entró en la batalla. Yo entiendo que David ni quería entrar en la batalla, pero se encontraba arrinconado. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? Mire, ¿qué hacen los filisteos? Los príncipes de los filisteos, los reyes filisteos desconfían y exigen que los saquen del ejército. Dios interviene. Lo expulsa antes de que toque una espada contra su pueblo. Y yo creo que David tiene que haber sentido un tremendo alivio. Mis amados hermanos, a veces el rechazo de los hombres es la herramienta, es el instrumento, es la manera como Dios está dándonos protección. Es la protección, es la gracia de Dios para evitar que nos destruyamos. A veces usted, tal vez por la presión externa, la presión del mundo, estaba llevándose por la corriente. Oye, pero tú no vayas. No, que tú eres hermanito. Y se nos burla. Pero a través de esa burla, a través de eso, Dios está permitiendo que nosotros no cometamos peores errores. No, es que yo quiero entrar en este trabajo y que sí, o quiero hacer esto. Y Dios tiene que a veces utilizar a alguien impío para que seamos rechazados. Y a veces hasta nos sentimos mal. Ay, no, pero si yo quería ir. Y por dentro hay una lucha, sabemos que no está bien, sabemos que eso a Dios no le agrada, pero como que nos queremos salir con la nuestra, como que ya estamos tan confundidos que no sabemos qué camino coger. Mire, cuando Dios nos cierra una puerta en la cara, en un proyecto que tal vez usted inició, pero un proyecto que inició fuera de la voluntad de Dios, no se queje. Ese rechazo no es un castigo, es misericordia. David no escuchó la advertencia. En lugar de humillarse, ¿qué hace David? Usted lo ve que David regresa a la tierra de los filisteos, ahí donde estaba su familia. David regresa a tierra enemiga. Por eso, cuando usted y yo ignoramos los susurros de la gracia de Dios, ¿Dios qué hace? Dios permite a veces una crisis dramática para despertarnos. Por eso es importante que usted y yo reflexionemos. ¿Hay alguna área donde estamos intentando agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo? Vivir con un corazón dividido tarde o temprano va a traer desgracia. Es como que ese corazón va a explotar.
Usted se va a despertar rodeado de escombros, porque es allí que el Señor quiere despertarnos. A veces en medio de las cenizas de nuestras malas decisiones, donde solo quedan opciones. ¿La opción de cuál? De quedarnos o llorar sobre la ruina o hacer lo que hizo David. Dios coloca en nuestro camino personas para recordarnos su voluntad cuando a veces estamos ciegos por la ira, ciegos por el miedo. Usted y yo debemos aprender a escuchar el consejo piadoso que Dios nos hace para que frenemos y reflexionemos. Para finalizar, veamos lo que sucede en el capítulo 3. Ya en el capítulo 30 que diga, David llega a Siclag, pero cuando llega a Siclag se encuentra con ruina, con cenizas. Pero quiero que veamos que de la ruina y las cenizas, David pasa a la victoria por su gracia. De la ruina y las cenizas a la victoria por su gracia. Dice en el verso 30, capítulo 30, verso 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueg y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. En el verso 5 usted ve que aún las mujeres de David, Ainoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, habían sido también llevadas cautivas. Mire, durante mucho tiempo hemos conocido a un David que buscaba constantemente la dirección de Dios. Pero sin embargo, el desánimo, el miedo, la ansiedad lo arrastraron a un periodo de profunda crisis. Tal vez usted, tal vez yo, nos hayamos preguntado en estos días, ¿cómo es posible que el gran gigante de la fe se haya perdido tanto en el laberinto de su propio corazón? Pero quiero decirle que David no era el único. En la Biblia no vemos solamente el caso de David. Usted tiene que conocer una historia muy similar, la historia del profeta Elías, aquel hombre que Dios lo utiliza para que descienda fuego del cielo en el monte Carmel. Pero cuando en la vida de Elías vino el cansancio, tanto físico como mental, provocaron en Elías un colapso mental, y esto fue por miedo de las amenazas de Jezabel. Dice que Jezabel había dicho que él iba, así como habían cortado la cabeza de los falsos profetas de Baal y Acera, así quedaría la cabeza de Elías. Mire, ¿qué hace Elías cuando pasó esto? Dice la Biblia que Elías huyó al desierto y aún deseó la muerte sobre un enebro. Y esto es una advertencia. Aquí se nos advierte una gran verdad. El desánimo, hermanos, suele atacarnos con mayor fuerza justo después de nuestras grandes victorias. Pero así como Dios no abandonó ni a Elías, sino que Dios lo restauró con un silbo apacible y delicado, la sublime gracia de Dios llega a nuestras vidas para transformarnos de las cenizas, de la ruina, en un escenario de victoria. Mire lo que pasa. Aquí vemos un punto de quiebre. Pero este punto de quiebre, este momento tan difícil, es lo que lo lleva, lo que lo impulsa a David a la restauración. Y quiero que regresemos al versículo que leímos al inicio. Dice el verso 6. Del capítulo 30. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios.
Y este es el punto de quiebre. El punto de quiebre que lo lleva a la restauración. Cuando David y sus hombres regresan a Siclag, el panorama era desolador. La ciudad estaba reducida a ceniza, sus viviendas destruidas, sus familias secuestradas y para colmo, sus propios hombres consumidos por el dolor. ¿Hablaban de qué? De apedrearlo a David. David lo había perdido absolutamente todo. Estaba en la ruina total. Pero es exactamente en ese callejón sin salida donde el texto divino, el texto glorioso, el texto bíblico da un giro maravilloso, da un giro glorioso, porque nos dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí es donde ese destructivo silencio espiritual llega a su fin. Y en medio de ese caos, David escapa del laberinto. Se vuelve a Dios, activa 4 llaves de restauración que nosotros también debemos aplicar en nuestras vidas. En primer lugar, dice que se fortaleció en el Señor. Mire, dejó de mirar los escombros. ¿Y qué hace? Fijó sus ojos en el Dios de su salvación. David escribe un salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hace David? Mire lo que dice en el verso 8. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podría alcanzar. Y el Señor le dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Mire, él renuncia a la lógica de su propio corazón. Dejó de dejarse llevar. Mira, ahora está en su peor momento. Otro hubiera dicho, ya lo has perdido todo. Ya quítate la vida, David. Quítate la vida, lo has perdido todo. Antes de que tus soldados te apedreen, mejor con tu propia espada, quítate la vida. Mire. Pero ¿qué hace David? Consultó a Jehová, renuncia a su lógica y se vuelve a buscar la dirección divina de Dios. ¿Y qué hace? En tercer lugar, porque hemos visto que se fortaleció en el Señor, que consultó a Jehová, él obedeció a la voz del Señor. Dice que el verso 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Obedeció, hizo exactamente lo que el Señor le ordenó, marchó en fe. Más adelante, dice el verso 10, y David siguió delante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor, y hallaron en el campo un hombre egipcio, al cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua, le dieron también un pedazo de masa de higos, y 2 racimos de pasas. Si usted analiza, aquí tenemos muchas cosas similares a las que David recibió de mano de Abigail. ¿Qué es lo que estoy mirando en David? Bondad. No la bondad suya, no la bondad en su estado de ánimo porque él estaba acabado. Es la bondad de Dios a través de la vida de David. Mire, mostró bondad hacia otros. Incluso en su propia crisis se detuvo a atender a este egipcio abandonado en el camino, demostrando, ¿qué estaba demostrando? Que el corazón de David estaba empezando a sanar. Cuando usted deja que el amor de Dios, aún en medio de su crisis, se comience a manifestar, su corazón va a experimentar sanidad. David se encontraba confundido, triste, afligido, desesperado, pero deja que el amor de Dios actúe en su corazón y ahí comienza a sanar. ¿Cuál fue el resultado? Usted puede terminar de leer el capítulo. Una victoria absoluta. Todo lo que el enemigo le había arrebatado, David lo recuperó. Mis amados hermanos, a veces Dios permite que estemos en un Siclag, en un lugar quemado,
en un lugar asolado, en cenizas. Que nuestro Siclac sea quemado. ¿Por qué permite Dios esto? Para que dejemos de confiar en refugios falsos y para que volvamos a mirarlo a Él. La salida del laberinto nunca ha estado en nuestras fuerzas, sino siempre ha estado en la gracia del Señor. Dios jamás desperdicia nuestro quebranto. Él usa la crisis para romper nuestro orgullo, para sacarnos de la confusión y para traernos de regreso a casa. Para finalizar este mensaje, quiero que usted y yo, estimados hermanos, queridos hermanos, analicemos que el desánimo, el miedo, distorsionan nuestra realidad. Hacen que usted y yo creamos que estamos solos, que estamos atrapados. Pero hoy, por medio de la palabra, el Señor nos ha enseñado que la gracia de Dios es capaz de alcanzarnos incluso en el laberinto de nuestras propias peores decisiones. Si usted y yo nos encontramos en un momento de confusión, recuerde lo que la doctrina, la enseñanza, las verdades teológicas nos enseñan. Estas verdades doctrinales son las que sostienen nuestra vida cuando nuestro corazón flaquea. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La misma verdad nos recuerda que el Señor es nuestra porción. El Señor es nuestra herencia. Dice el profeta Isaías en el capítulo 26, el verso 3. Dice así, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ante la crisis o la presión es imperativo estar quietos. Dice la palabra, está quietos y conoced que yo soy Jehová. Que nos calmemos. Recuérdese ese principio en un vuelo ante una crisis. Primero, toma el mando del avión. Luego, ubícate y luego pide ayuda. No estoy diciendo que usted y yo vamos a solucionar el problema, sino que no dejemos que la crisis, no dejemos que el problema nos controle. Analicemos la situación e inmediatamente vayamos a los pies de Jesucristo. Pidamos oración, hablemos con el pastor, hablemos con la iglesia, presentemos nuestra crisis al Señor. No dejemos que la crisis nos domine, no dejemos que nuestras emociones, sea el miedo, sea la ira, sea la ansiedad, sea el desánimo, nos gobiernen. Dejemos que la guía de Dios actúe. Calmemos el pulso y esperemos a Dios en lugar de actuar impulsivamente por el temor. Esa es la gran enseñanza que encontramos al considerar aquel momento en el que se hallaba David, extraviado en el laberinto de sus emociones, extraviado en el laberinto de un corazón confundido. Amén.